anotaste para borrarlo. Sí, va a venir. Juan Enrique. Va a venir. Alabado sea Jesucristo. Antes de leer las intenciones de la Santa Misa, por favor le pedimos que pongan en silencio su celular o que apaguen, para que no justo en el momento más importante suene. Entonces, por favor, si apagan o pongan en silencio. Intenciones de la Santa Misa. Acción de gracias a la Santísima Trinidad, Divino Niño Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Jesús misericordioso. A la Santísima Virgen María del Perpetuo Socorro, a la Virgen de Fátima. San José, santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Buenaventura, Santa Librada, Beata María Felicia de Jesús sacramentado, San Blas, Santa Lucía, San Francisco de Asís, Sagrada Familia de Nazaret, Santo Ángel de la Guarda. Por el cumpleaños de Enrique y Juan Enrique, por los 40 días de vida de Leo Gabriel. Felicia, por el trabajo de Pablo César, Lilian Raquel, Marcos Antonio, Enrique David, por las familias Saracho Vallejos, Real Saracho, Vergara Saracho, Saracho Alarcón, Saracho Vareiro, González Saracho, por las familias Segovia Ortiz, Segovia Arévalos, Segovia López, familia Cabrera Riquelme, familia Riquelme Vallejos, familia Núñez Vallejos, Núñez Zelaya, familia Espínola, familia Gamarra Núñez, por las familias Sanabria Oviedo, López López, Mayán Sanabria, López Amarilla, Yevislao Sanabria. Familia Espínola, por la pronta recuperación de la salud del Padre Arturo, por la salud de Rosendo, Valentina, Irma, Luisa, familia Cáceres Cardoso, familia Ábalos Cáceres, familia Aguilar Eladio, familia Riveros Aguilar, por la salud y el trabajo de Jazmín Beatriz, César Arturo, Gloria Beatriz, Perla, José Luis, familia Arriola Candia, líder Fabián, por el trabajo de Rodrigo Felipe, de Raúl, por el trabajo de Cintia Raquel, por la salud de Elena, Rosana Mabel, por los estudios de Josías Raúl, por la familia Bogado, por la salud de Ángel Ramón, familia Álvarez Escobar, familia Ábalos Velázquez, por la salud de Aristides, por el trabajo y estudio de Sergio Daniel, Marcos Ariel, por la familia Vallejos Martínez, por la salud de Petrona, por la salud de Susana. Por la salud de María Librada, por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Luz Marina, María Leovigilda, Eulalia, Francisco, Prudencio, Juan Ángel, Natalia, Natividad, Águeda, Aparicio, Evaristo,
Kian, Florentina, Pedro, Pedro Javier, Herótida, Gregoria, Feliciana, María del Rosario, Nidia Aurora, Cristina, Padre Carlos, Padre Casimiro, Diácono Rodolfo, Juana, Martina, Facunda, Enrique, Faustina, Gilberto, Agustina, Eulalio, Hilda, Cesarina, Celso Isidro, Alberto, Mariano, Manuela, Estela, Marta, Eduardo, Petrona, Gregorio, Cayetano, Gaspar, María, Catalina, Ramona, Zoila, Candelaria, Merardo, Patricio, Ignacio, Odilón, Cristian David, Eligia, Catalina, Trinidad, Gladys, Antonia, Virginia, Santiago, Adria, Cristino, Nicasia, Natividad, Venancio, Francisca, Marcial, Petrona, Saturnino, Mónica, Gregoria, Catalino, Estela, Óscar Fernando, Salustiana, Abraham, Marcelino, Anastasia, Florentín, Nicolás, Hugo Darío, Agustina Rosa, Cipriano, Frederic, Juan, Víctor Hugo, Gustavo Antonio, Carlos, Rubén, Casimiro, Mariano, María Sixta, Damiana, José Félix, Máximo, Nemesia, Aniceto, Catalina, Ramona, Virginia, José, Idalina, Eduardo, Felipe, Cecilio, Venancio, Mariano, Sebastiana, Martina, Severa, Ramón Viviano, Asunción, Virgilio. Niños difuntos: Dulce Belén, Rosalía, Lucas Alejandro, Lilian Nardi, Isidro Ramón, Paulo Daniel, por todos los niños no nacidos, por todas las benditas almas del purgatorio. Sean todos muy bienvenidos a nuestra casa de oración y comunión. En este año litúrgico, nuestra iglesia nos acoge bajo el lema Cuidar la casa común. Dios se manifiesta por medio de la creación y nos invita a reconocer su poder en las obras que realiza, porque Él es el artífice. Estamos llamados a cuidar de nuestra casa común, a tomar conciencia del amor del Señor, quien nos confía los bienes naturales. Iniciamos este itinerario espiritual del novenario en honor a nuestra santa patrona, Santa Librada, confiando en Jesucristo, quien por su mediación recibiremos la gracia de Dios. Con alegría nos disponemos a celebrar esta Santa Eucaristía recibiendo al sacerdote cantando.
Una luz va alumbrando a todos, una luz que nos hace ver en el camino de la vida el resplandor de una mujer de fe. Ejemplo de humildad y entrega, ejemplo de una vida fiel que nos acerca más al hombre que un día la eligió para nacer. Con los brazos abiertos, ella siempre está, nos espera pacientes, reina de la paz, nos ofrece su mano al andar. Hay un camino de esperanza, manos tendidas para dar, meta que el hombre nunca alcanza, porque de sí no quiere renunciar. El joven es una esperanza de un mundo que no vive en paz, por eso unidos caminemos, que María nos acompañará. Con los brazos abiertos, ella siempre está, nos espera pacientes, reina de la paz, nos ofrece su mano al andar. ¡Viva Cristo! ¡Viva Santa Librada! ¡Y viva nuestra comunidad! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, hoy vamos a celebrar nuestra Eucaristía. Nos estamos preparando de a poquito como comunidad y recibir esa gracia tan importante de parte de Dios, mirando siempre el ejemplo de nuestros santos. Y así hemos escuchado tantas intenciones por las que estamos rezando. Y nosotros también tenemos muchas otras intenciones porque en este momento mucha gente también nos acompañan desde todo el Paraguay. Más de 350.000 personas han ahí ya venían de Capilla Vejina en este momento, porque en todo el Paraguay, del norte, del sur, este y oeste, incluso de otros países también nos acompañan siempre con nuestra Eucaristía del canal Ñandeyara Ñe'e. Entonces, especialmente hoy vamos a rezar por estas intenciones, por el eterno descanso de quien fue el párroco aquí, de esta comunidad también, el padre Estanislao. Pendemando, abájense, el padre Estanislao, entonces, que falleció. ¿Cuándo falleció? Ayer, ¿verdad? Ayer, el lunes. El lunes, entonces, falleció en Formosa, en la Argentina. Entonces, que dedicó su vida aquí, en Ñembú, en la parroquia, que ha dado su vida, sobre todo dejando su país también, Polonia, y trabajando aquí en Paraguay y en otros lugares, en la Argentina. Bueno, así es que el Señor ya le tenga en su gloria. Y también queremos rezar especialmente hoy por el cumpleaños de Juan Enrique. ¿Quién va a Juan Enrique? ¿Dónde vivo? Ya está, un fuerte aplauso para Juan Enrique que está allá. Bueno. Después hay otro que se llama Enrique, más para otro Enrique. Vejina, un fuerte aplauso entonces aquí también para Enrique aquí de la comunidad. Hacia Güerú hay otras intenciones y justamente otro que se llama Enrique Baqueta. Él se trabajó mucho tiempo, estuvo también ahí en el Palacio de la Justicia, ¿verdad? Enrique Baqueta, que hoy también cumple años y él también nos ayuda ahí para Ñandeyara Ñe'e siempre. Y también hoy queremos una bendición especial para la familia que estuve visitando, su casa, una bendición a la familia de Diego Celaya y su esposa Isaura de Sousa, y que tienen un hijito también, Mateo, que tiene 5 añitos también. Así es que una bendición especial para ellos. Y al mismo tiempo hoy vamos a hacer la presentación de un niño que tiene solamente 40 días. ¿Dónde va a estar ese niño? Leo Gabriel. ¿Dónde está? Allá está. Un fuerte aplauso entonces para Leo Gabriel,
40 días. Qué lindo que es eso, presentar ante el Señor también, como esa gracia que recibimos. Siempre la vida es un don, y eso tenemos que entenderlo así. Cada uno de nosotros también que recibimos este regalo tan grande de parte de Dios a través de nuestros padres. Entonces vamos a rezar también por los papás especialmente, ¿verdad? Hoy que le traen aquí a su hijito, a Leo, ¿verdad? Gabriel. Y también rezamos por una difunta que hoy estamos celebrando ya un año de su fallecimiento, a quien le hemos acompañado durante mucho tiempo en su enfermedad, la señora Nélida Talavera. Vamos a iniciar entonces haciendo la señal de la cruz y sobre todo vamos a hacer con mucho entusiasmo porque a pedir la gente dice, y ve comunidad, que no digan de nuestra comunidad aquí de Santa Librada, sino que con mucho entusiasmo vamos a rezar con todos los que nos acompañan hoy a través de Ñande Yarañe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y lo primero que vamos a hacer es ponernos de rodillas ante la cruz. Vamos a hacer un momentito de silencio y vamos a pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas, y después vamos a hacer nuestro canto pidiendo al Señor que nos libere de todos nuestros egoísmos, de nuestra falta de amor, de nuestra falta de sinceridad, por las veces que no somos capaces de acercarnos y de relacionarnos profundamente con Dios a través de la oración, a través de la Eucaristía, a través de la confesión, y que muchas veces también nos lleva a nosotros a pelearnos entre nosotros mismos, entre hermanos, entre vecinos, entre parientes, para que el Señor hoy entonces limpie nuestra vida, limpie todo lo que es pecado. Y humildemente nos presentamos ante el Señor y con nuestro canto le pedimos perdón a Dios. Por Yahu vereko ñam de yara ore. Por Yahu vereko ñam de yara ore. Por Yahu vereko Jesucristo ore. Por Yahu vereko Jesucristo ore. Por Yahu vereko ñam de yara ore. Por Yahu vereko ñam de yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Dios nuestro, que ves que somos débiles y desfallecemos, por el ejemplo de Santa Librada, alcánzanos misericordiosamente en tu amor las gracias que necesitamos para luchar contra todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos invita a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Escuchemos atentos.
Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Ay de Asiria. Él es el bastón de mi ira, y la vara de mi furor está en su mano. Yo lo envío contra una nación impía, lo mando contra un pueblo que provocó mi furor, para saquear los despojos y arrebatar el botín, y pisotearlo como al barro de las calles. Pero él no entiende así. No es eso lo que se propone. Él no piensa más que destruir y embarrer una nación tras otra. Porque el rey de Asiria ha dicho: yo he obrado con la fuerza de mi mano, con mi sabiduría, porque soy inteligente. He desplazado la frontera de los pueblos y he saqueado sus reservas. Como un héroe he derribado a los que se sientan en tronos. Mi mano tomó como un nido la riqueza de los pueblos. Como se juntan huevos abandonados, así he depredado toda la tierra. Y no hubo nadie que batiera las alas ni abriera el pico para piar. ¿Se gloría el hacha contra el leñador? ¿Se envanece la sierra contra el que la maneja? Como si el bastón manejara al que lo empuña y el palo levantara al que no es un leño. Por eso el Señor de los ejércitos hará que la enfermedad consuma su vigor, y dentro de su carne hará arder una fiebre, como el ardor del fuego. Palabra de Dios. El Señor no abandona a su pueblo. El Señor no abandona a su pueblo. Los malvados pisotean a tu pueblo, Señor, y oprimen a tu herencia. Matan a la viuda y al extranjero. Asesinan a los huérfanos. El Señor no abandona a su pueblo. Y exclaman: el Señor no lo ve. No se da cuenta el Dios de Jacob. Entienda lo más necios del pueblo. Y ustedes insensatos, cuando recapacitarán. El Señor no abandona a su pueblo. Él hizo el oído, no va a escuchar. El que formó los ojos será incapaz de ver. Dejará de castigar el que educa a las naciones y da a los hombres el conocimiento. El Señor no abandona a su pueblo, porque el Señor no abandona a su pueblo, ni deja desamparada a su herencia. La justicia volverá a los tribunales, y los rectos de corazón la seguirán. El Señor no abandona a su pueblo. Aleluya, aleluya.
Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Viva Santa Librada. Y viva la comunidad. Bueno, un fuerte aplauso para todos ustedes, queridos hermanos. Bueno, ya voy a mí entonces, ya llevo un guetamizo de la palabra de Dios. Estoy muy contento de poder participar de nuevo con ustedes. A Yumaco digo, a ver, no sé si vine una vez, ¿verdad? Una vez ya vine, el año pasado. Un 15 de julio, a la cuenta. Mira un poco, che, qué coincidencia tan linda. A un año exactamente allí llegué entonces. Quiere decir que pende bueno, te digo pende añá, una vez al año, no hay. No hay cuál pende bueno. Ambas cosas. Dos en uno. Bueno, fíjense, queridos hermanos, qué lindo que es, porque para mí la figura de Santa Librada es demasiado importante. Pues a mí se ve cuadro ibérico a bebé, pues primero ibérico a bebé, porque pesa huete, pea. Pesa huete a abuela ceroga, porque las abuelas era que hoy librada, pues. 20 de julio abuela y cumpleaños. Mira un poco, qué lindo. Y entonces apenas entré y miré y visto este hermoso cuadro, entonces me hace, ¿cómo se dice? Nudo en la garganta y lágrimas en los ojos. ¿Por qué? Y porque justamente es esa fe profunda de toda familia. Entonces, Tañe puede llegar en donde debe, cuando era chiquitito. Pero no yo solo, sino que toda la familia. Y los frutos de la oración es muy importante. Nosotros en nuestra casa, en nuestra familia, somos dos sacerdotes. Y yo siempre pienso y digo, ¿verdad? Esta bendición y esta gracia de Dios, ¿de dónde será que viene, verdad? Y me doy cuenta, exactamente, viene de Dios siempre. Y la palabra de Dios, justamente, eso que escuchamos del profeta Isaías hoy, en esta primera lectura, nos habla de cómo Dios maneja la historia. Cómo maneja la historia. Y cada uno de nosotros tiene su historia, cómo Dios se va manifestando, ¿verdad? Así como con Santa Librada también se ha manifestado. Ella había prometido ante el Señor y había hecho el voto de virginidad. Entonces ella directamente quería ofrecer toda su vida, su virginidad al Señor. Pero según la tradición dice que hipona de vera. Entonces, hipona itereí comita cuñaco, y por lo tanto después le exigen, porque en aquel tiempo el casamiento, los matrimonios eran más bien pactos de los papás, de los padres. Entonces, exactamente. Entonces era de se me embuire vendada moandi que esto que aquellos apellidos, ¿verdad? Pero ella, como había hecho este pacto de virginidad, no quería forzarse o mendaja. Y ella rezó a Dios, pidió que quería verdaderamente entregarse. Y bueno, se puso en manos de Dios. Algo tenés que hacer, Dios, porque yo quiero entregar mi virginidad, mi vida, todo mi ser, de años de Yara. Y según la tradición dice que comenzó esta mujer a tener bigote y barba.
Estoy la hice corando y cuando se mamá bebé. Y bueno, son cuestiones así de la tradición que nos dice, pero simplemente para explicarnos, ¿verdad?, que la gracia de Dios actúa siempre de una o de otra manera. Upeante con las de son elementos que nos hacen entender, ¿verdad? Pero al final muere también, según la tradición, martirizada, justamente porque prefiere entregar su vida y su virginidad al Señor. Y bueno, al final entonces ando entendés, y la martirizan. ¿Y qué es lo que podemos mirar sobre todo desde esta mujer que entrega su vida y le quiere dar todo al Señor? Y eso es tan actual para nosotros, para nuestra vida y para nuestra comunidad. Primero, nos habla, queridos hermanos, de la fidelidad. Fidelidad a nuestro pacto, fidelidad a la alianza. Ahora voy a ahí porque solamente uno se consagra en la virginidad o lo que sea, sino que cada uno recoge la evocación. Entonces, fidelidad en tu vida cristiana. Pero pues no. O vamos a comenzar antes todavía que la vida cristiana, digamos, fidelidad desde el aspecto de nuestra propia humanidad, de nuestra condición de hijos de Dios, como personas, como humanidad. Fidelidad entonces a esa alianza de cuidarnos como humanos, como personas, como eclesia, porque iglesia quiere decir ateguazú, ¿verdad? No hace falta profesar una religión todavía cuando estamos hablando de la humanidad, sino que la humanidad quiere decir la misma carne que compartimos. O yo de allá. Y entonces esa fidelidad del cuidado, del cariño hacia la humanidad, hacia la persona. Todos somos hermanos, humus, en Adamá. Entonces esa es la primera fidelidad, queridos hermanos. Entonces bellas echaron una calle, bellas echar, que hay mucha gente en los semáforos, o muchos hermanos que no tienen trabajo, muchos hermanos que tienen que estar luchando en el día a día por un salario tan mínimo, tan pequeño, trabajan mucho, se les paga poco, en fin, de todo. Si vamos a entrar desde la humanidad de la enfermedad, también. Viste que tenemos que ser fieles y tenemos que cuidarnos. Pero el hospital vean de ellos y ponja, después lo atender ande donde mojamos cada 2 o 3 meses, ella pongan de radiografía o lo que sea. Eso es falta de humanidad. Eso es falta de una fidelidad a Dios, nosotros como humanidad. Por eso le estaba diciendo, no hace falta ni entrar todavía en el aspecto religioso. Upea coñandeña mañantes y de nuestra misma condición humana, o bebeñan de ellas esa como esta mujer que es fiel a esa alianza de Dios. Segunda característica, fortaleza, porque la Piseitebe lleva la hermanos a cruzure, así como nuestro propio Redentor, como Jesús. Esta mujer entonces tiene mucha fortaleza, pero fortaleza que sale desde adentro, porque la pesa de ñandemos que llegó la gente a muchas veces ñandemos ella pues allá disparando. No, ya entre tranquilos, cedemos al pecado, cedemos entonces y con mucha facilidad ñañe entregas, ñañe vende. Y esa es una característica que nosotros tenemos que mirar y tenemos que pedir muchísimo, queridos hermanos, a Santa Librada. Es una santa tan actual entonces para nuestra nación, para nuestro país. Yandego ya el año en Baretejala, paraguayo ya y pesado ya de allá. Pero sin embargo, cuando uno mira, ustedes saben que el Paraguay, entre los 182 países que existe en el mundo, ¿verdad? Así, contabilizados como naciones, 182 hoy. El Paraguay está en el número 150 en cuanto a la corrupción. O sea que bastante elevado estamos, ¿me entienden? 150.
Dice que 33% nomás es lo que vivimos verdaderamente de honestidad. 33%. A veces en Bugajina quiere decir, queridos hermanos, que hay mucha falsedad. Pero falsedad porque nos falta esta fortaleza. Con mucha facilidad ante la coima o ante las situaciones que se nos presentan de cuestiones fáciles. Entonces, pues ellas se deñan de. Van a octubre bella botallita maoína, lleva. Entonces, como siempre, ya mañana, ya es samba, esa la gente, ojo, peme. Con mucha facilidad también, entonces, nos amoldamos. Allá con facilidad, hija pesa la política, ya ñande. Entonces nos falta fortaleza, nos falta fidelidad, porque entregar la vida, sobre todo, queridos hermanos, no porque nos tengan que matar y crucificar de esta manera, pero justamente porque nosotros tenemos que hacer morir al pecado, tenemos que hacer morir a aquellas cosas que a la larga, como consecuencia, no nos hacen crecer como comunidad. Así que, querido hermano, con años importantes y la endumía lleva ya esa. Y por eso ustedes aquí como comunidad que llevan este nombre de esta mujer que supo ser fiel a Dios y sobre todo fuerte, porque morir en la cruz significa que nosotros también tenemos que morir a tantos egoísmos o a tantas maneras de facilidades ya eso vea lleva peñanereco bebé. Bueno, ¿y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Fíjense, queridos hermanos, lo que estuvimos escuchando desde Isaías. Omombe uñandego ave y Isaías omombe uinaloico. Aquí tenemos que mirar algunas partes de esta lectura bíblica que hicimos. Abe ya ojina a un imperio en ese momento que era el imperio más fuerte, imbareteo con Asiria, el imperio asirio. Incluso era uno de los imperios en el año 800, antes de Cristo, en los 800. Acuera justamente lo inventaba con la Curuzú. Acuera inventaba con la Curuzú para matarle a sus enemigos. Ahí la peisante moía Curuzú decir que o acá on llegó moí sube cuera. La enemigo cuera ve. La macanea ya rabaina Curuzure. Apenas ahí oí la o acá on te moía sino que apenas pulse ahí güey con flecha o con cuchillo o lo que sea, o con jabalina, con lanza o lo que sea. O sea que era un pueblo bastante sanguinario, al cual lo inventaba con la Curuzú. Pero dentro de la historia, como está al norte de Israel, ellos de a poquito fueron entrando, invadiendo y tomando fuerza, ¿verdad? Tomando fuerza. En ese momento Israel ya estaba dividido. El reino del norte y el reino del sur. Samaria capital y Jerusalén capital, norte-sur. Y justamente toda división, queridos hermanos, hace que nosotros no tengamos fuerza, ¿verdad? Para luchar contra nada ni contra nadie. Pensante vino. Un mi romano cuera que más ella que hoy divide y vas a triunfar, hey, divide y vas a triunfar. Y entonces, cuando nosotros estamos divididos como pueblo, nañaño entende indica tuila ya dialoga, allá detrás de los colores o detrás de los partidos o detrás de las demagogias, ¿verdad? De las personas que nos engañan, ¿verdad? Entonces, ñandeña no va a pegar o guapé o whisky ahí, gracias a que ñandeña no. Ñanderu wipaje y veñan de música paraguaya, hoy, como hermanos, como familia. Entonces, justamente este pueblo asirio, para entender qué es lo que había pasado, porque aquí cuando el profeta Isaías está escribiendo, dice, bueno, es lo que acompañan en día, ¿verdad? Entonces comienza a explicar por qué Asiria actúa de esta manera, o por anduji, güey, o cuasi, güey. Parece la pesite, bebé, la ñande, trataba y te digo, el imperio, la fuerza, el poder,
la espada, la lucha, la guerra. Y entonces Isaías le quiere explicar y le dice, ¿sabes qué es lo que pasa? Miren lo que dice el Señor. Asiria, dice, es el bastón de mi ira contra ustedes. Asiria vejeñan de yara. Hay purushu pega tu hanguaya. La cusuja tuya alguna vez o me de con un rebenque y que tu hanguaya la entendé. O me de de paliza mi. Peñan de ir orega tu hanguaya re paga yesa cua perilla página na ponai. Entonces hace una lectura teológica positiva. No mañasei de una manera muy negativa Isaías, sino que y peñan de yara en ese momento en que ustedes se han alejado y que se han dividido. Ese mío ven la reino del norte, reino del sur, na peño entendéis, pelle dividi, pasha amigo. Entonces si hay purú a Asiria, hay cual cajanguaya, me lleva que la división te lleva al exterminio. Da pejomo hay mo, ven a bella pomo hay mo ve. Va ven a bella pomo, da pecacuamo hay como nación, como pueblo, como humanidad. Y entonces dice, yo le envié, dice, a esta nación para que les pueda ayudar a usted a darse cuenta. O VM, entonces, pelleta, bueno, algo tenemos que hacer y tenemos que comenzar a unirnos y a trabajar contra el mal. Pero después viene la segunda parte y dice, pero lastimosamente Asiria, ahora Yandeyara, y Poshima veí con quién, con Asiria, Baere. Porque sé, hay purusentes hinaguri, Asiria veame eso, ve el poder, porque yo soy el que dirijo la historia de Yandeyara. Hay pajabe, ya me de posibilidad que la ayuda a este pueblo a través un poco del rebenque o mía, topa y México, ya estoy ya por poner las cosas. Pero donde ella de ausio y tereima. Ella heima por ese pueblo y por esa nación. Vaya tereima, la de corregir hanguay si me acuerda la opecha. Di catuila pisete bebela ella hei la andera pisare. Entonces ella de Yara y posima con Israel. Porque el rey de Asiria ha dicho, hey, yo he obrado con la fuerza de mi mano, hey. A ella oímos ama, shave la shevaleajina, shave la mandaina, la she, allá que umia se allá porque shayamo, o sea, porque se la shemareteajina. Es decir, esta segunda parte es el orgullo humano, queridos hermanos. Muchas veces ñan de yara o me ñan de oportunidad la yaipurujanwa, las fuerzas y las cualidades de Dios, pero y pajabe ñan de ñaimo a ñandeina, dueños de todo lo que estamos haciendo. Y el Señor dice, no. Soy yo el que dirige la historia. Y por lo tanto, todas esas riquezas y posibilidades que te doy es para utilizar siempre en favor de los demás, de la comunidad, para ayudarnos a crecer. Ya es agüeyan que te tengo este ejemplo tan lindo de Santa Librada, para hacer crecer a la humanidad. Ya llegué esa peajanguaya, ya llegué esa cuajanguaya. Eva la ya puedo imaginar, esa baña putimos mí para levantarnos y mirar hacia arriba. Y entonces, aquí es el rey de Asiria el que comienza a hablar, ¿verdad? Yo con mi sabiduría, porque soy inteligente, he desplazado la frontera de los pueblos, he saqueado, he robado a esta gente. Soy un héroe, he derribado a los que se sientan en los tronos. Porque ahí en Barete, cuántos reyes iban a ver virreinos, o masacrar cuántos iban a ver un mondazo. Mi mano tomó como un nido las riquezas de los pueblos. Yo con mi fuerza junté como se juntan los huevos abandonados. Yo no deben de ir. Más bien, se habla a Madaina, se la se maretea. Asiria. Y viene la tercera parte, queridos hermanos. Habla aquí el Señor de nuevo. El que siempre se enaltece, el que dice se habla mandá, se habla rajala, se recobe, se habla se familia, se inhalará Paraguay, se la hace política, se la hace partido. ¿Entienden?
Entonces ese es un orgulloso y lo que menos va a hacer es justamente ayudar a la humanidad, es decir, ayudar a los hermanos. Baila ya pues, dividí, porque embareteme con el terror, con la fuerza, con la injusticia, en vez de hacer las cosas como tienen que ser. Y entonces el Señor hace una pregunta, era preguntas retóricas. Va a irse la pregunta retórica. Ñandeyara oye, por la pregunta, pero Pepe ñandeña respondeara. La respuesta tenemos nosotros. Jaoporando. Primera pregunta y ñandeyara a ver. ¿Acaso dice el hacha se pone contra el leñador? Malo manda. El hacha, pero cuando pobre está con el leñador. Malo manda, el hacha o el leñador. Malo manda. Leñador, o sea, peña niña responde. Es decir, el hacha puede decir, no, si no hay que te se mata. Pero la uno la leñador ya ra y purush veo y que ti. Entonces el hacha no tiene nada que decir. Va el andereta. Entonces ya de yara y yo me acuerdo hina pe purumila vende acá. Más ve lo manda hina. Deta y coche y yo de yara, se dan cuenta. Qué interesante, queridos hermanos. Son preguntas, preguntas retóricas. Porque por eso la itaúga ya de te ven enseguida con haya pilla página. Y es una pregunta que nos hace al corazón. ¿Quién es el dueño de nuestra historia? Si por ejemplo pensaba a formarlo hoy porque este día de imita y de 40 días ñaneña presentada a ave. Y eso, ¿saben qué nos hace pensar, queridos hermanos? ¿Demo año neco? 53 años. A la que andan de mitad veces. ¿Demo greco? ¿Ande, señora? ¿Ande? ¿Ande, señora? Vamos a 80. Dai por ahí ni me depende mi taite cope. A la cuenta. Se la hace tuya, va a vender porque te ves a ver. Se ha cumplido 60. Estoy invitado a mi cumpleaños. 2 joyas, entonces ya podemos ir castigata. Bueno, fíjense, queridos hermanos, ¿saben por qué me gusta? Porque justamente estas preguntas nos hacen entender el sentido de nuestra vida. Ya digo, ya hoina. Sin embargo, hay esperanza. 40 días, imagínense, 40 días. 40 días. Ya cumplimos 60 para arriba, a pesa ya esa. Pero esto quiere decir, queridos hermanos, que las preguntas que el Señor nos está haciendo, como un caña de peñane, apresto un huevo y quieran la lleva peñan de eco, bebé gato han la ya esa qua, más bañan de hina peñan de ya en donde debe. A ver como el rey de Asiria y yo, con mi sabiduría, yo he desplazado, yo he saqueado, yo con mi mano, ¡ya! Sin embargo, el Señor en esta tercera parte nos hace entrar en conciencia. A yo por ando otra cosa. ¿Acaso dice, serrucho? A olla pota la olla posea hina y se va a poner en contra del que lo está manejando? Más lo mandaba, ¿ve? La serruchata y con de serrucho. Más la mandaba. A la serruchá. ¿Hay algún carpintero entre ustedes? No, por este la carpintero con ande. Bueno, y así, ¿verdad? Cada uno, malo mandaco, aves y ya, pero pego ya esa para mi janguante, que somos siempre instrumentos en manos del Señor. Y esta tercera parte es muy importante. Está ya por la pregunta. Si el bastón manejara al que lo empuña y el palo levantara al que no es el leño, es decir, cualquier cosa de pope, entonces pea, malo manejada, peor de hay pope. Ese es el que tiene el poder y la fuerza. Pero ahora justamente por eso nos dice, pero el que verdaderamente tiene el poder y la fuerza sobre la vida, soy yo, dice el Señor. Por eso, ahí viene y termina. Por eso el Señor de los ejércitos, Dere Yerovia y Teainan de Caraí, rey de Asiria, hará que la enfermedad consuma tu vigor. Dererovia y Tereina. Reimo a que sos eterno. Reimo a que nunca vas a pasar de este mundo. Jaire como amábala o guanderireina. La bebeina. O ima pemisideja o peoca. Esas son las esperanzas entonces que irán creciendo y renovando. Así es que nosotros con mucha humildad tenemos que reconocer
ese don que Dios nos ha dado y tenemos que aprovecharlo bien. Y puruporana. Haré que la enfermedad consuma entonces tu vida, tu vigor. Dentro de tu carne haré arder una fiebre, como si fuese el ardor del fuego que te quema. Entonces, son cosas así muy interesantes, ¿verdad? Que se hace como reflexión, queridos hermanos, para que nosotros también podamos hacer un camino de salvación. Porque ñandeña moiguero con ambas, ñandere coebe, allá ñandere apituume, ya es ahí ñande ya guapua, ya calcular, ñañamindo uponamba, eva la ñande yara, ñande boese ajina. Y bueno, ahí sí que vamos a poder ser mucho más humildes y sencillos. Vamos a ser mucho más generosos y vamos a ser mucho más entregados con la gente. Porque Upepe ñande ya llega esa cuata ajina que había sido nuestra vida, realmente es un soplo. Nuestra vida pasa, pero tan rápidamente. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir hoy también por intercesión de esta gran santa, Seaja y Juetea, ¿verdad? Porque justamente es la que desde pequeñito me acompañó en toda mi vida, Getaña, boea, que lleva, para que nos dé también esta fortaleza a cada uno de nosotros. Para que nos dé también a nosotros esta fidelidad a esa vocación y a ese llamado tan lindo de vivir como cristianos. Fidelidad quiere decir que cada día ñandea lleva, con lo poco o con lo mucho, ñame eina beñande yárabe, pero para construir nuestra comunidad. Que así sea. ¡Viva Santa Librada! ¡Viva nuestra comunidad! Fuerte aplauso entonces para todos ustedes. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a presentar ahora ante el Señor nuestras intenciones. A cada petición respondemos: Padre amado, escucha nuestra oración. Escucha nuestra oración. Por la Santa Iglesia y sus pastores, el Papa León, nuestro obispo Joaquín, presbíteros y diáconos, para que siguiendo el ejemplo de Jesús que tocó y sanó, sea siempre un sacramento de la ternura y la sanación de Dios en el mundo. Oremos. Padre amado, escucha nuestra oración. Por nuestros gobernantes, para que promueva la armonía y el diálogo entre diversos sectores de la sociedad, de modo que toda la nación se levante para servir, superando las divisiones y el conflicto. Oremos. Padre amado, escucha nuestra oración. Por todos los enfermos y afligidos, para que el Señor Jesús, que tocó y sanó a los enfermos, dé fuerzas y esperanza a quienes sufren dolencias físicas o mentales, y conceda paciencia, sabiduría y amor al personal sanitario y a las familias que los asisten. Oremos. Padre amado, escucha nuestra oración. Por la paz del mundo, para que en nuestros hogares, en nuestro país y en todas las naciones sepamos perdonar, dialogar y construir juntos un mundo más justo y solidario. Oremos. Padre amado, escucha nuestra oración. Por todos nosotros y por la comunidad entera que iniciamos este novenario, tomemos conciencia del cuidado y respeto por nuestra casa común. Oremos. Padre amado, escucha nuestra oración. Vamos a rezar también y vamos a pedir por esta familia especialmente que le presentan hoy a Leo Gabriel, 40 días de su nacimiento. Señor les acompañe siempre. Vamos a agradecer también al Señor por el cumpleaños de Juan Enrique, que está aquí presente. También Enrique está presente. También por Enrique Baqueta. También vamos a pedir especialmente por esta familia de Diego Celaya, su esposa Isaura de Sousa y su hijito también Mateo, de 5 años. También pedimos y recordamos por la señora Lilian Noguera, que pide oraciones por su salud.
Y especialmente rezamos y le recordamos a la señora Nélida Talavera a un año de su fallecimiento. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Al acercar al altar del Señor los dones del pan y el vino, reconocemos en ellos los frutos más nobles de nuestra tierra y el trabajo de nuestras manos. Señor, ante ti, hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy, mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil promesa que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte bien solo depende de mí, pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Hoy me abandono en ti. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros ruegos y concédenos que gracias a la intercesión hoy especialmente de Santa Librada en el primer día de su novenario, podamos servirte dignamente en tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, al recordar hoy, al rezar y pedir el auxilio de Santa Librada, que se ha consagrado a Cristo por el reino de los cielos. Celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente hoy recordamos al padre Estanislao, que falleció en esta semana. También rezamos por la señora Nélida Talavera, un año de su fallecimiento. Y agradecemos sobre todo también al Señor por todos nuestros hermanos que cumplen años, los Enrique, porque estaban en la tres Enrique, hoy ya recoge este día, lleva. Bueno, rezamos por ellos, que el Señor les bendiga. Y también por la salud de la señora Lilian Noguera también. Y todo esto, queridos hermanos, te lo presentamos hoy. Que tengas misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Santa Librada, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un signo de paz. Cristo, tu pañan de yara oveshara reipe ava angaipa arapuwi ore ahuerego Jesucristo, tu pañan de yara oveshara
Reipe aba angaipa arapewi ore jureko. Jesucristo tu pañan de yara oveshara Reipe aba angaipa arapewi oremos agua. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Al recibir la comunión, recibimos a Jesús Eucaristía, el pan vivo que es la máxima expresión de la providencia y el don más necesario para la vida eterna. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está la muestra de nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. Oh, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida.
Muy bien, vamos a ponernos de rodillas frente a nuestra Santa. Vamos a hacer nuestra oración a Santa Librada. Ya lleve mi lluvia, todo lo que deseamos verdaderamente. Que el Señor nos acompañe, que nos fortalezca siempre y nos dé la gracia que necesitamos. Juntos te suplicamos, Señor, que seamos ayudados por los ruegos y méritos de tu Virgen y mártir Santa Librada, a fin de que ella, por la confesión de tu nombre y defensa de su poder, fue colgada en la cruz, nos defienda con su protección en las acechanzas de los enemigos. Oh gloriosa Santa, por tu patrocinio confiamos ser librados de todo mal. Intercede por nosotros ante Dios nuestro Señor y tu Hijo Jesucristo, para que gocemos de la protección eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Librada, Santa Librada, Santa Librada. ¡Viva Santa Librada! Fuerte el aplauso para el Señor. Muy bien. Bueno, ya voy a misa pues ahí entonces, ya endumí las indicaciones de nuestra comunidad. Después le vamos a llamar a los que cumplen años, van a pasar aquí adelante, le vamos a dar una bendición especial y vamos a hacer también la presentación de este niño a toda nuestra comunidad. Vamos a escuchar primero las indicaciones de nuestros coordinadores. Alabado sea Jesucristo. Demos gracias a Dios por este quinto día de novenario, agradeciéndole a Dios especialmente por la presencia del Padre Víctor Cabañas. Muchísimas gracias, él se merece un fuertísimo aplauso. A la señora Amanda, que hizo posible, porque ayer nomás le llamé y hoy ya está aquí, así que muchísimas gracias también a la señora Amanda y a todos ustedes por participar en nuestro novenario. Hoy tenemos también invitados especiales, la Capilla Santísima Cruz, por el servicio generoso, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para nuestros vecinos. Invitarles para mañana, nuestro sexto día de novenario, les toca venir como invitado especial a los hombres valientes. Así que todos estamos cordialmente invitados también a participar. Nuestro horario del Santo Rosario, 17:45, nuestra novena es 18:20 y nuestra Santa Misa es a las 19 horas. Mañana nos visita el Padre Emanuel por primera vez, un espiritano, así que están todos cordialmente invitados. También quiero invitarles a que sigan comprando nuestra rifa, tan solo 10,000 guaraníes. Como verán, la fachada del frente de la capilla ya está terminada, está muy linda y ahora tenemos que trabajar por lo que más nos falta, el piso y otras cosas más que gracias a toda la colaboración de ustedes estamos logrando, porque esta casa es de todos nosotros. También quiero invitarles para nuestra vigilia, que va a ser el domingo 19, después de la Santa Misa. Así que están cordialmente invitados a quedarse con nosotros hasta las 00 o hasta la 1, hasta la hora que quieran, ¿verdad? Para que disfrutemos de nuestro día. Ese día es nuestra fiesta patronal. Tenemos que estar felices, como hoy dijo el Padre, ser una comunidad muy feliz y más vivir estos últimos días de novenario con la Santa Misa, participando todos los días. Como este año el lema es el bien común, denles ustedes mismos de comer.
Ahí enfrente ustedes verán que tenemos una canasta más una caja para pedirle su aporte solidario. Una vez que termine el novenario vamos a repartir en nuestra comunidad para todos nuestros hermanos más necesitados. También si quieren donar pañales, hay también hermanos que están usando pañal de adulto. Todo será bienvenido para acercar a nuestros hermanos más necesitados de aquí, de nuestra comunidad. Desde ya sigan participando todos los días hasta el día 20. El 20 el mismo horario, 19 horas, 18 horas, 17:45 nos vamos a juntar para salir a hacer la procesión a las 18 horas. Nos van a acompañar los bomberos voluntarios, así que invito a la comunidad a adornar sus casas, a venir con los autos todos adornados. Los que no tienen auto también vengan, vamos a ver la manera de subirnos con los otros que tienen. Entonces, para participar de este día tan maravilloso que Dios nos está permitiendo vivir cada día, y esperemos que también sea el día 20 para todos. Amén. Mi acólito y mi monaguillo también le agradezco hoy por su presencia. Él es de la casa, Padre, y este niño bonito es de la comunidad vecina. Así que muchas gracias también. Muy bien. Bueno, vamos a llamarle un poco ahí a los Enrique, vamos a ir a los dos cumpleañeros. Peyuga, a ver, dame la bendición especial hoy también con la protección de Santa Librada. Allá va. Bueno, vos sos Juan, ande Enrique, ande, pero Juan, vea, dos indecos, bueno. Tu suegro, a la cuenta, te voy a ir a dejar la Enrique Jenny, por la duda, Juan te Jenny no hizo ayer. Bueno, que el Señor Jesús hoy especialmente les bendiga y les dé esa gracia que están necesitando, y hoy también con la protección de nuestra Santa Librada, les acompañe siempre en toda su vida y en todos sus proyectos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo le haya por ahí que lo cumpla feliz. Dale, fuerza, guitarrista, que lo cumpla feliz. Talla por allá. Concepción me bañando y vea. Felicidades en este día, que tu destino te brinde siempre felicidades. Que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón. Sea un milagro toda tu vida, gloria enjollada de realidad, y que tus sueños también reciban un tierno beso de felicidad. Muy bien. Que los cumplas feliz. A todos los Enrique, que los cumpla feliz. Si los cumples con Cristo, doblemente feliz. ¡Viva los cumpleañeros! Fuerte aplauso. Felicidades. Bueno, felicidades. Fuerza. Bueno, y ahora que venga ahí Leo, Gabriel, Peyuque, venga a presentar a mí a este niño de 40 días. Vamos a darle una bendición. Tu hermanito, vio, a la cuenta. Mira qué bien, che. ¿Y cuántos hijos tienen ustedes? 3, vamos a ir a otro. Vamos a tu llave más. Sí. Pero coge COVID después de mucho tiempo, ¿no? Y me voy a cuidar. Sí. Bueno, vamos a darle una bendición especial aquí a las familias, sobre todo ustedes, papá, mamá, en primer lugar, y ustedes también, sus hermanitos. Y varón, los 3, pico. Entonces, gusta las 4 y nada dentro de poco. Cuñada más bebé y nada. Bueno, así que el Señor Jesús les bendiga, y sobre todo a ustedes, mamá y papá, para que puedan siempre llevar adelante su familia, que no les falte nada, sobre todo esa fuerza y esa gracia de Dios para poder mantener a los hijos en esa buena educación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, así que soy yo el que les agradece a ustedes esta linda oportunidad de celebrar con ustedes, y a mí me entusiasmó más todavía
Y me emocionó también cuando le he visto a Enrique, además que tú las haces, así entonces se nace más ahí, lleva. Bueno, lindo gesto, así que hacemos. Y como ustedes saben, Ñandeyara llega más de 350.000 personas en Ñanderechá y Nangoanga. Y Ñandeyara cumplimos nosotros 4 años en este 2026. Ya celebramos ya los 4 años. Llegó Guatal, quinto vaina, ya ese. Y todos los que quieran ayudarnos, nosotros siempre traemos nuestra alcancía. Ve mañana, ve mañana, ya. Bueno, entonces, a la hora de alcancía, Ñandeyara nosotros a través de las publicidades de la gente, si por ahí hay algunos patrones de ustedes que quieran ayudarnos con su publicidad, sería muy importante para sostener y mantener nuestro canal. Y después también a través de los padrinos, que voluntariamente cada uno, de acuerdo a cómo puede, ¿verdad? Y luego esa es la tercera manera. Nosotros donde vamos siempre ponemos una alcancía y la gente así también nos ayuda para que podamos llevar adelante la evangelización. Estamos en los que tienen cable Tigo, el canal número 25. Levanten la mano todos los que ya vieron alguna vez de Yañi, esta y Cuami, a ver. La gran mayoría, Domingo de Shaya, ¿qué carrera vaqueta al final de la misa? Bueno, y después estamos también a través de NPI, Telefuturo, La Tele y Unicanal. ¿Cómo? Las 12 de la noche. Diga, tú ni de queso ya lleva. Ojalá, no, las 12. Bueno, y las 6 la misa, sí, las 6 de la mañana, etcétera. Y después ustedes pueden ver también por todas las redes, ¿verdad? Gracias a Dios hoy en día se puede ver por YouTube, Facebook, Instagram y todos los otros. Está Twitch también, ¿verdad? Que hacemos eso. Y está también ese en algo de Paraguay, algo así se llama. Ahora no estoy recordando cómo es, pero hay una plataforma. Ahí, si tienen internet pueden ver tranquilamente. La Pepagay es la vende celular, lleva, a ver, con la saldo y con la gente. Bueno, así que muchísimas gracias y que Dios le bendiga a todos. Bueno, entonces yo les invité para el cumpleaños. Mi cumpleaños es dentro de una semana, que es el 27 de julio. Mi abuela y mi papá eran del 20 de julio y yo del 27 de julio. Pero como es lunero, ahí ya celebra, entonces pasamos la celebración para el sábado 1 de agosto, mediodía. Vamos a hacer un almuerzo. Vamos a hacer en los salones del Yacht y Golf Club, allá hacia Lambaré, Peguabaina. Bueno, las adhesiones ya están también en venta, cuesta 100.000 guaraníes y con eso entonces nosotros hacemos para poder mantener también nuestro canal. Y números, como se suele decir, limitados, porque ahí solamente pueden entrar 500 personas y así que hasta ahí podemos, porque si no ya veima, lastimosamente. Pero en fin, para otra oportunidad se han de que vamos a ir buscando otros lugares, pero lo importante es celebrar siempre la vida, agradecer a Dios y lo más importante también que a través de esa vida, como decíamos hoy, aprovechar para evangelizar. A peagina la Ñandeyara lleva. Ay de mí si no evangelizar. Bueno, nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Alimentados con el don celestial en esta fiesta que hoy nos reúne aquí como comunidad alrededor de Santa Librada, te pedimos, Padre, que podamos gozar plenamente en el cielo de los bienes eternos con los que tu gracia nos ayuda en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Santa Librada, y viva nuestra comunidad. Bueno, y al final también los que quieren recibir, les voy a poner el aceite santo mientras vamos cantando, sobre todo con este hermoso coro que hoy nos acompaña también. Que Dios les bendiga a todos.
Somos enviados a ser guardianes de la creación y promotores de la ecología integral. Bajo el amparo de nuestra Madre Santísima, bendecida noche para todos. Jesucristo está pasando por aquí. Jesucristo está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene y la tristeza va. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene y la tristeza va. Mi mano está llena de su bendición. Mi mano está llena de su bendición.